Muy buenas tardes, damas y caballeros. Noticia amarga. Todo el ejército ruso de 600.000 soldados está atrapado en Ucrania. Kính thưa quý vị, La gran ofensiva de primavera, que el Kremlin esperaba que cambiara el curso de la guerra entre Rusia y Ucrania, ahora se está convirtiendo en una trampa mortal en medio del lodo. Las flechas de operaciones heroicas en el mapa de Vladimir Putin han sido borradas por una realidad brutal. El corredor estratégico que se extiende desde Kursk y Belgorod hasta Lugansk, que alguna vez se esperaba que fuera la arteria vital que mantenía al ejército ruso, ahora ya no es una línea de suministro segura. Se ha convertido en la trampa de drones más mortal del mundo. Esto sucede porque Ucrania ha construido una red perfecta, capaz de paralizar de inmediato, desde el aire, cualquier convoy militar, cualquier vehículo blindado y cada unidad de infantería en cuanto cruzan la frontera. Imagínate que estás intentando cruzar la frontera de un país que puede producir hasta 3 millones de drones FPV al año con un alcance de hasta 20 kilómetros dentro de las líneas del frente. Cada dron que pasa por el cielo es una sentencia de muerte contra ti. Cuando el sueño de mantener la guerra con recursos desde la frontera de un puente destruido se desvanece, esta ola de conmoción geopolítica aterradora se está extendiendo por todos los frentes. Ahora, los soldados rusos tienen que dudar antes de cada paso que dan en el campo de batalla de Ucrania. El corredor de Donetsk y Zaporilla quizás sea la zona donde esta inquietud se siente con mayor intensidad. Esta ruta ya no es una zona de avanzada para el ejército ruso. De hecho, se ha convertido en una base sitiada por enjambres de drones. Sin embargo, los estrategas militares señalan un frente aún más particular, donde ni siquiera los soldados rusos más dispuestos quieren poner un pie. Ese es el cinturón de fortalezas, un corredor que corre de norte a sur a lo largo de la autopista H-20. Aquí, especialmente en los últimos días, Rusia está sufriendo una de las derrotas más graves en la historia militar moderna. Los ejes de ATA que Vladimir Putin solía dibujar con tanta confianza en el mapa, el cinturón de fortalezas, ha sido completamente borrado. Las unidades del ejército ruso, que están concentradas en la dirección de Tokos, no pueden avanzar ni un solo paso más. Las fuerzas que intentan cruzar el río Oskil en Kupiansk están siendo devastadas antes siquiera de poder consolidar sus posiciones. Las fuerzas rusas no pueden recibir refuerzos, pero tampoco están dispuestas a rendirse. Su única esperanza es una operación de rescate, pero la amarga verdad es que nunca llegará. En los últimos días, los grupos de infiltración rusos en la línea de Ulipol ni siquiera han podido salir de las aldeas a las que acaban de entrar. Incluso un doctor militar cercano al Kremlin tuvo que admitir que la situación en el oeste de Zaporilla sigue deteriorándose gravemente y que las declaraciones sobre el control ruso de algunas aldeas son completamente falsas. Dicho de otra manera, todas las conexiones logísticas de Rusia que llevan al cinturón de fortalezas, tanto desde el sur como desde el norte, están colapsando uno tras otro. Es sorprendente, pero esa es la realidad. El inicio de la primavera no le trajo al ejército ruso la gran victoria que esperaban, sino que, en cambio, les trajo una pesadilla logística y operativa enorme. La historia nos recuerda la aplastante derrota que Finlandia infligió al ejército soviético durante el invierno de 1940. 940. Hoy en día, Ucrania está empujando a la maquinaria militar rusa al mismo abismo que ella misma cavó. Actualmente, incluso las organizaciones de análisis más prestigiosas del mundo, como el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISVK, ya han incluido abiertamente esta realidad en sus informes. Según el análisis del 6 de abril del ISVK, los objetivos estratégicos de Putin en Ucrania han caído en un proceso de estancamiento irreversible. Entonces, ¿qué pensarían si les dijéramos que el cinturón, la fortaleza, podría colapsar por completo sin necesidad de disparar una sola bala? Aquí es donde sale a la luz el segundo gran error de Putin, un detalle que podría cambiar el curso de la guerra. Los ciudadanos rusos, en quienes el Kremlin confiaba para participar en las campañas de reclutamiento militar, ahora ni siquiera quieren acercarse al frente de batalla.
porque ya nadie quiere arriesgar su vida inútilmente por la estrategia de guerra que Putin quiere mantener. En otras palabras, el fracaso en el campo de batalla no es solo un cuello de botella militar para el Kremlin. Al mismo tiempo, esta situación se ha convertido en el inicio oficial del colapso psicológico de la sociedad rusa. Las enormes pérdidas militares, miles de soldados que no regresan del frente y las tácticas que cambian constantemente han sacudido profundamente la confianza del pueblo ruso en esta guerra. Los centros de reclutamiento del Kremlin ya no están tan abarrotados como antes. La maquinaria propagandística se ha detenido por completo. La gente rechaza abiertamente sacrificar sus vidas por un frente que ya no tiene ningún significado estratégico. El Ministerio de Defensa de Rusia había establecido el objetivo de reclutar 409.000 nuevos soldados contratados para el año 2026. Esta cifra es un umbral crucial para mantener la guerra. Al menos 1.100 personas necesitan firmar un contrato cada día, pero los resultados han sido desastrosos para el Kremlin. Durante 3 meses, el promedio diario solo llegó a 940 personas. Estamos hablando de un rendimiento 16% menor al objetivo establecido. Si esta tasa continúa, Rusia enfrentará una escasez de personal, una escasez de al menos 65.000 soldados para finales de este año. Pero incluso esa cifra no refleja todo el panorama, porque en esos mismos 3 meses, el ejército ruso sufrió casi 89.000 bajas en el frente. Por lo tanto, el Kremlin no puede reponer los soldados que ha perdido. El teniente coronel Robert Brody, comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, ha señalado claramente este desequilibrio. El señor Brody afirmó que desde diciembre de 2025 hasta ahora, por 4º mes consecutivo, la tasa de bajas de Rusia ha superado la tasa de reclutamiento. Esto significa que un ejército ha dejado de crecer y ha comenzado a reducirse. Las declaraciones del comandante en jefe del ejército de Ucrania, Alexander Siakai, junto con los datos del proyecto Quiero Vivir, han confirmado claramente este grave deterioro. Según los datos del proyecto, alrededor del 24% de los soldados contratados son personas que están siendo investigadas penalmente y el 40% se encuentra en una situación de endeudamiento grave. En particular para el Kremlin, estos impactos militares han envuelto a las grandes ciudades. En ciudades grandes como Moscú y San Petersburgo, la tasa de reclutamiento ha disminuido un 25% en comparación con el año pasado. Al menos 12 regiones federales de Rusia han tenido que aumentar las bonificaciones por firmar contratos entre un 50% y un 80% desde mediados de febrero. El funcionario ruso Valery Fankov envió una directiva directamente a las principales universidades. Según esta directiva, debe garantizarse que al menos el 2% de los estudiantes firme un contrato con el Ministerio de Defensa. El gobernador de la región de Ryazan también envió una orden a las empresas medianas y grandes exigiendo que seleccionen soldados de entre sus propios empleados. Como podemos ver, tanto las bonificaciones como la presión están aumentando, pero el número de personas que firman contratos está disminuyendo. Solo hay una explicación para esto: el pueblo ruso ya no quiere esta guerra. Entonces, ¿cuál es la razón principal que realmente los ha alejado de la guerra? Según los estrategas militares, la carrera de drones en el frente de Ucrania es la principal causa de este colapso psicológico. Ahora, todos pueden predecir con mayor claridad lo que les sucederá en el campo de batalla, porque un dron puede llegar de repente y acabar con todo. En este aspecto, Kiev ha logrado el mayor avance recientemente, enviando un mensaje de amenaza contundente a los soldados de Putin que están en el frente. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Ucrania ha logrado superar a Rusia en la capacidad de utilizar vehículos aéreos no tripulados. Lo más reciente, anunciado por la cadena ABC News en marzo pasado, Kiev lanzó una cantidad de drones hacia territorio ruso mucho mayor que la cantidad que Rusia ha enviado a Ucrania. Al declarar que ha derribado 7.347 vehículos aéreos no tripulados de Ucrania, Rusia en realidad ha admitido la enorme presión que está sufriendo en su propio espacio aéreo. Por su parte, Ucrania informó que ha logrado neutralizar con éxito 6.462 vehículos aéreos y 138 misiles lanzados por Rusia. Estas cifras se basan en los datos proporcionados por cada parte,
Y siempre existe cierto margen de exageración, pero esta tendencia es innegable. El equilibrio en la capacidad de ataques aéreos se ha inclinado completamente a favor de Ucrania. Y esto no es solo una superioridad puramente en términos de cantidad, sino también una revolución estratégica. Los equipos de control de drones de Ucrania están ejerciendo una presión brutal sobre las infraestructuras clave situadas en lo profundo de Rusia, mucho más allá de las líneas del frente convencionales. En la noche del 5, hacia la madrugada del 6 de abril, las fuerzas ucranianas atacaron un depósito de petróleo cerca del puerto de Novorossiysk, en la región de Krasnodar, provocando un incendio enorme que cubrió el cielo. Esa misma noche, los drones ucranianos alcanzaron al destructor Almirante Makarov justo en el puerto. Un funcionario de seguridad occidental reveló al periódico Financial Times que los recientes ataques de Ucrania han quemado petróleo por un valor de $1.000 millones. Los ataques dirigidos a los ingresos petroleros, que son el sustento del presupuesto de guerra de Rusia, han reducido directamente los fondos destinados a equipar a los soldados en el frente. Pero el verdadero desastre operativo para el ejército ruso apenas está comenzando. En un movimiento que cambiará la historia de la tecnología militar, Ucrania ha establecido una enorme zona de control de drones, que se extiende hasta 150 kilómetros detrás de las líneas rusas. Esta zona de control, que hace apenas unas semanas solo llegaba a 50 kilómetros, ahora ha triplicado su alcance. Antes, los comandantes rusos aún podían moverse dentro de esta estrecha zona de peligro, desplazándose de noche, evitando las rutas más riesgosas y aceptando un cierto nivel de pérdidas. Pero a una profundidad de 150 kilómetros, todos estos cálculos se han venido abajo por completo. Ahora ya no queda ninguna zona de peligro que se pueda sortear. Todos los convoyes, todos los vehículos que transportan municiones, todas las unidades de refuerzo que intentan llegar al frente están al alcance de los drones. Katerina Stepanenko, una analista del Instituto para el Estudio de la Guerra, resumió claramente que el objetivo de esta estrategia es obligar a los soldados rusos a caminar largas distancias para llegar a sus posiciones y finalmente colapsar su capacidad de mantener las líneas defensivas. Esta es la fórmula para derrotar a un ejército sin atacar directamente a su personal. Haces que la cadena logística que alimenta el frente sea tan mortal que esa misma cadena comienza a colapsar bajo su propio peso. Detrás de esta expansión hay una campaña sistemática. El mando ucraniano de operaciones profundas ha desmantelado pieza por pieza la capacidad rusa de interceptar drones. Primero, cazan las unidades de guerra electrónica y los radares de defensa aérea usando drones bombarderos pesados llamados Némesis. Cuando estos sistemas son eliminados, los pequeños drones FPV de repente pueden volar más lejos y sobrevivir por más tiempo. Y entonces el cielo parece venirse abajo sobre las cabezas de las tropas rusas. D.M. Lukenko, un analista del Regimiento de Sistemas No Tripulados 413 de Ucrania, expuso la gravedad de la situación. Según este analista, en algunas zonas, el ejército ruso ha comenzado a instalar ametralladoras desmontadas de antiguos helicópteros de ataque soviéticos en camiones para combatir a los drones. En otras palabras, esto es casi una guerra que se está llevando a cabo con artefactos históricos. Rusia está perdiendo sistemas de defensa aérea y radares raros en cantidades increíbles y no hay manera de reponerlos rápidamente. Esta frase es el resumen más agudo sobre la desesperación de Rusia en la guerra de drones. Mientras Ucrania mejora cada semana, Rusia se debilita cada vez más en su defensa. La situación se ha vuelto tan mala que incluso los Sunblocker, los partidarios más fervientes de la guerra en Rusia, ya han levantado la bandera de la resistencia. Aquellos personajes que antes repetían ciegamente la propaganda del Kremlin ahora están criticando abiertamente esta guerra. Ilya Semeslov solía ser uno de los blogueros más leales al Kremlin. Durante muchos años, el 17 de marzo de 2026, él publicó un manifiesto titulado 5 razones por las que dejé de apoyar a Putin. Semeslov acusó directamente a Putin de fracasar en la conducción de la guerra y enumeró detalladamente cada mentira del Kremlin.
Este es el punto de quiebre más agudo que se ha visto entre los blogueros militares que apoyan la guerra desde que comenzó el conflicto. De hecho, personas como esas solían ser eslabones clave en la maquinaria de propaganda de Putin. Ahora, esos eslabones están dando un giro y millones de rusos están recibiendo información sobre la guerra de estos canales en lugar de los medios estatales. Cuando dicen que la situación es un desastre, la gente realmente escucha con seriedad y aquellos que ya conocen la verdad no firmarán contratos militares. No solo los blogueros rusos, sino incluso altos funcionarios importantes también están informando sobre las tragedias de Rusia en el frente. El exdirector de la CIA, David Petraeus, admitió públicamente esta transformación de Ucrania en una entrevista. En la cadena CBS, el señor Petraeus opinó que, aunque Rusia tiene una superioridad abrumadora en número de tropas, armas y tamaño económico, es realmente sorprendente cómo el ejército ucraniano ha logrado contener el ataque a lo largo de todo el frente. Él señaló que en los últimos 2 meses, Ucrania ha logrado más resultados concretos que Rusia. Entonces, ¿cómo logró Ucrania hacer eso? En realidad, Ucrania no solo produce equipos aéreos no tripulados, sino que combina drones, inteligencia, sistemas de mando y control y datos del campo de batalla en tiempo real en un solo ecosistema. El sistema Delta recopila inmediatamente todos estos datos y los distribuye a cada unidad dentro del ejército. Se afirma que más de 2.000 objetivos rusos son marcados con este sistema cada día. Por otro lado, Rusia probablemente no tiene nada equivalente a este sistema. Tienen una estructura militar que funciona como islas independientes con diferentes unidades, sin compartir información entre sí. Esta diferencia es mucho más decisiva que la superioridad numérica. Sin embargo, en el frente ruso, la situación es sumamente trágica. El Kremlin ni siquiera puede proteger a sus principales generales cuando vuelan sobre territorios bajo su control. El 31 de marzo, 29 personas, incluido el general de división Alexander Otrushenko, murieron cuando un avión de transporte militar A-26 se estrelló en el cielo de Crimea. Moscú describió esta situación como un fallo técnico, pero existe la posibilidad de que los sistemas de defensa aérea, que están operando bajo presión constante, hayan estado involucrados. A partir de los ataques de Ucrania, se ha vuelto cada vez más evidente que han disparado por error contra sus propias tropas. Porque Otrushenko es el 15º general ruso caído en combate desde el inicio de la guerra, estos eventos pueden no ser simplemente una cuestión de mala suerte. Esto podría ser una prueba de una profunda corrupción y debilidad en la estructura de mando y la seguridad operativa. Para un soldado ruso común que está luchando en el frente, esta información representa un golpe devastador para la moral. Si ni siquiera los generales están a salvo, ¿cómo puede sobrevivir un soldado de infantería? Semanas de pérdidas como estas nos recuerdan que el espacio de maniobra de Rusia en el Mar Negro se está reduciendo cada semana. En medio de todos estos fracasos operativos, las decisiones económicas del Kremlin también se están convirtiendo en un enorme desperdicio estratégico. Rusia ha asignado exactamente 11.88 mil millones de dólares del presupuesto federal para el periodo 2024-2026. Para las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. Esta cifra es 3 veces mayor que el gasto para unas 20 regiones más de Rusia. Se ha gastado una enorme cantidad de dinero de manera inútil. Para Rusia, cuando los ingresos del petróleo se están desvaneciendo bajo los ataques precisos de Ucrania, el enorme presupuesto enterrado en estos territorios ocupados es dinero que se ha recortado de la comida y el sustento de los soldados rusos que están luchando sin suficiente munición ni protección. Más de 600.000 soldados rusos, que actualmente se estima que están sirviendo en el frente, podrían enfrentar una crisis logística sin precedentes en el futuro cercano. El suministro de armas podría volverse extremadamente difícil. Los vehículos blindados podrían quedar abandonados solos en el campo de batalla simplemente por la falta de repuestos y equipos técnicos especializados. Están siendo perseguidos implacablemente, uno por los drones de Ucrania. La imagen que se presenta hasta este momento ya es demasiado clara, mientras los cálidos rayos de sol primaverales
comienzan a bañar la tierra de Ucrania con su calidez. Para el Kremlin, esta temporada no trae nada más que una trampa estratégica enorme y brutal. Los soldados rusos, en realidad, se han encontrado en una situación sin salida, incapaces de moverse incluso en las mismas trincheras que ellos mismos cavaron en la guerra que ellos mismos iniciaron. Declarar la movilización total es la opción que más teme Vladimir Putin, porque entiende claramente que no puede controlar la fuerte reacción de su propio pueblo ruso. Sin embargo, si no moviliza al ejército, compensar esta terrible tasa de bajas se convertirá en un problema matemático completamente insoluble y sin solución. Rusia se encuentra justo en medio de un torbellino de desesperación, y ese torbellino se está apretando cada vez más con cada día que pasa. En las próximas semanas, la atención podría centrarse intensamente en las líneas defensivas de Donetsk y Zaporilla. Lo que suceda aquí podría decidir no solo el destino de un frente, sino de toda la guerra. Mientras el peso abrumador sigue presionando estas líneas de batalla cruciales, las repercusiones de este panorama devastador en el frente no se detienen solo en los límites de la frontera. El verdadero fuego detrás del frente está estallando justo en las propias instalaciones de producción militar. Las enormes fábricas de armas de la era soviética, como Uran y Kwan-Yavot, han alcanzado el límite absoluto de su capacidad de producción y modernización. Ahora, el problema ya no es simplemente fabricar nuevos tanques o vehículos blindados desde cero. Ellos realmente están a punto de ver el fondo de las reservas soviéticas oxidadas que llevaban tanto tiempo almacenadas, expuestos al aire libre en Siberia durante décadas. Rusia, el país que ha sacado estos viejos vehículos de los almacenes y los ha enviado al frente con algunas modernizaciones superficiales durante 2024 y 2025. Esto ha entrado en un enorme cuello de botella en 2026 al buscar los componentes más esenciales como los cañones, los sistemas de mira avanzados y los bloques de motor. Al enfrentarse a la red autónoma, flexible y de alta tecnología de Ucrania, que está integrada con el sistema Delta, el modelo de producción en masa anticuado de Rusia no solo se está quedando rezagado respecto de los tiempos, sino que también está acelerando el colapso de su propio ejército. Además, las rutas logísticas dentro de Rusia no solo son objetivos de los drones ucranianos que cruzan la frontera, sino que también se están convirtiendo en víctimas de una ola silenciosa de sabotaje que crece desde dentro y que cada vez se vuelve más radicalizada. Los misteriosos cortes de señal, los descarrilamientos de trenes y los incendios en las subestaciones a lo largo de la enorme red de suministro militar que se extiende desde el ferrocarril transiberiano hasta Rostov muestran cuán audaces se han vuelto los grupos partisanos rusos, antiguerra o los grupos locales de sabotaje. La fractura psicológica del público, aquellas personas que se niegan a unirse al ejército, ahora está enviando señales que se están transformando en una resistencia activa contra la infraestructura crítica del Estado. Toda la visión industrial y estratégica global de Vladimir Putin ya no es tan efectiva como antes. Entonces, según usted, ¿realmente Ucrania puede recuperar la mayor parte de los territorios ocupados por los rusos?